Infecciones del sistema nervioso. Son diversos agentes infecciosos que acceden al cuerpo a través de la garganta, nariz, oídos y sangre, o como consecuencia de traumatismos cráneoencefálicos y operaciones quirúrgicas. Algunos de sus síntomas, como dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones y confusión mental. Víricas. El primer paso del ciclo viral después de entrar en el cuerpo es la fijación del virus a una célula sensible y la absorción del mismo por parte de la célula. VIH. Lo que hace el virus es atacar el sistema inmunitario, haciendo que la persona infectada presente una inmunidad débil ante el contagio de otras infecciones llamadas oportunistas como la toxoplasmosis o la encefalopatía fúngica. Tras varios días de fiebre, cefalea y náuseas, el paciente presenta trastornos en la percepción olfatoria, afasia, crisis y alteración de carácter junto con estado de obnubilación y afectando a los lóbulos temporales internos y al lóbulo frontal. La meningitis vírica se produce por el contagio de un virus que ocasiona la inflamación o por una bacteria en cuyo caso se padece de meningitis bacterial. Los síntomas más comunes son la fiebre repentina, el dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, apatía y falta de apetito, somnolencia. La encefalitis aguda es una enfermedad poco común la cual se presenta casi siempre en el primer año de vida y disminuye con la edad. Las personas muy jóvenes y los adultos mayores la pueden provocar por medio de la inhalación de las goticas respiratorias de una persona infectada, alimentos o bebidas contaminadas, picaduras de mosquitos, garrapatas, otros insectos y por contacto con la piel. Virus de la varicela zoster. La varicela es una primoinfección del virus VBZ que genera una enfermedad febril acompañada de la erupción cutánea generalizada. Tras la curación clínica, el virus queda acantonado en los ganglios sensitivos de las raíces raquídeas posteriores y en determinadas circunstancias el virus puede reactivarse dando lugar al herpes zóster. La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. Es una enfermedad contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal-oral o a través de un vehículo común como el agua o los alimentos contaminados y se multiplica en el intestino. Panencefalitis esclerosante subaguda. El sarampión no causa daño cerebral, pero una respuesta inmunitaria anormal a esta afección o posiblemente ciertas formas mutantes del virus pueden causar una enfermedad grave y la muerte. Esta respuesta lleva a la inflamación del cerebro que puede durar por años. Algunos de sus síntomas: el comportamiento extraño, demencia, coma, cambios graduales del comportamiento, espasmos mioclónicos, problemas en la escuela, crisis epiléptica, marchas inestables, músculos muy tensos o falta de tono muscular con debilidad en ambas piernas. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de las personas han estado infectadas con el virus, pero casi nunca provoca síntomas. Sin embargo, las personas con un sistema inmunitario debilitado están en riesgo de desarrollar LEM. Las causas para que se presente un sistema inmunitario debilitado abarcan al SIDA, ciertos medicamentos que inhiben el sistema inmunitario,
cánceres como por ejemplo la leucemia y el linfoma. La paraplegia espástica tropical es causada por la reactivación de un virus común del sistema nervioso central en personas que tienen una función inmunitaria deficiente. Es más frecuente en aquellos que están afectados por el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Suele ocasionar pérdidas de la coordinación, torpeza, pérdida de la habilidad del lenguaje, pérdida de la memoria, problemas de visión, debilidad en las piernas y brazos que empeoran. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es causada por una proteína llamada prión. Un prión provoca que las proteínas normales se plieguen de manera anormal. Los tipos clásicos de esta enfermedad son de tipo esporádico, que comprende la mayoría de los casos, ocurre sin razón conocida en una edad promedio de inicio a los 65 años. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo familiar, que ocurre cuando una persona hereda el prión anormal de uno de los padres. Y adquirida, que incluye la variante, la forma relacionada con la enfermedad de las vacas locas. CUD es una patología vírica con características similares a las de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también se produce por priones como consecuencia de las prácticas del canibalismo. Produce ataxia cerebelosa, alteraciones oculomotoras, espasticidad progresiva y demencia en las fases terminales. Rabia. Es una infección viral aguda frecuentemente fatal si no ha existido vacunación, que puede ser transmitida a los seres humanos por animales infectados como perros, zorros, mapaches o murciélagos, a través de mordeduras o por exposición de la piel lesionada a la saliva de un animal infectado. El periodo de incubación suele ser de 3 a 7 semanas, causando inflamación cerebral, dolor en la zona infectada y produce el fallecimiento en el plazo de una semana. Bacterianas. Meningitis bacteriana. La meningitis puede definirse como una inflamación de los leptomeninges, vía madre y aracnoides, con afectación del LCR, que ocupa el espacio subaracnoideo, puesto que tanto los leptomeninges como el LCR se extienden por el cerebro y canal medular. El término implica siempre una afectación cerebroespinal. La meningitis bacteriana es quizá una de las más claras emergencias de todas las enfermedades infecciosas, puesto que el tratamiento tardío o inadecuado incrementa el riesgo de muerte o de morbilidad neurológica en aquellos que sobreviven. La meningitis bacteriana es más frecuente en las edades extremas y entre los inmunodeprimidos, pero puede ocurrir en cualquier grupo de edad. Absceso cerebral. Es una acumulación de células inmunitarias, pus y otros materiales en el cerebro, generalmente a raíz de una infección bacteriana o micótica. Los abscesos cerebrales comúnmente ocurren cuando las bacterias u hongos infectan parte del cerebro. Como resultado, se presenta hinchazón e irritación, inflamación. Las células cerebrales infectadas, los glóbulos blancos, al igual que las bacterias u hongos vivos y muertos, se acumulan en una zona del cerebro, lo que forma tejido alrededor de esta zona y crea una masa o un absceso. Absceso epidural. Un absceso epidural es una acumulación de pus, material infectado, localizada entre la cubierta exterior del cerebro, la médula espinal y los huesos del cráneo o la columna vertebral. Este absceso causa hinchazón en el área. Un absceso epidural es un raro trastorno causado por infección en la zona entre los huesos del cráneo o la columna vertebral y las membranas que recubren el cerebro y la médula, meninges. Esta infección se denomina absceso epidural
intracraneal si se encuentra entre la zona del cráneo. Se llama absceso epidural raquídeo si se encuentra en la zona de la columna vertebral. La mayoría están localizados en la columna. Epidermo subdural. Es una colección de pus entre la dura madre y la aracnoides. Es responsable de aproximadamente el 20% de las infecciones intracraneanas y antes de que la era de los antibióticos era fatal. En la actualidad la mortalidad es del 10 al 40%. En la mayoría de los casos un microorganismo único es el responsable del epidermo. Muchos de los cultivos obtenidos en cirugía son estériles debido a que los pacientes a menudo están recibiendo terapias antibióticas. Además, el papel de las bacterias en este tipo de infecciones no ha sido bien estudiado, debido a que las técnicas para cultivos anaerobios son inadecuadas y no se realizan. Dentro de los agentes patógenos frecuentes se encuentra el estreptococo, cerca del 50%, Staphylococo 12 al 16%, Bacillus gram negativos aerobios 3 al 10% y bacterias anaerobias 5%. Lepra. Es una enfermedad infecciosa conocida desde los tiempos bíblicos. Esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae. No es muy contagiosa y tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas, lo cual dificulta saber dónde y cuándo alguien contrajo la enfermedad. Los niños son más propensos que los adultos a contraerla. Botulismo. Es una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria puede entrar en el organismo a través de heridas o por ingerirla en alimentos mal enlatados o mal conservados. El Clostridium botulinum se encuentra en el suelo y en las aguas no tratadas de todo el mundo. Produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal enlatados, donde generan una toxina. Al ingerirla, incluso cantidades pequeñísimas de esta toxina pueden provocar intoxicación grave. Los alimentos que pueden estar contaminados son las verduras enlatadas en casa, carne de cerdo y jamón curados, el pescado crudo o ahumado, la miel o el jarabe de maíz, las papas al horno cocinadas en papel aluminio, el jugo de zanahoria y el ajo picado conservado en aceite. El tétanos es una enfermedad seria causada por la bacteria Clostridium. La bacteria vive en el suelo, la saliva, el polvo y en el estiércol. Las bacterias suelen ingresar al cuerpo a través de un corte profundo, como las que ocurren cuando uno pisa un clavo o a través de una quemadura. La infección causa un espasmo doloroso de los músculos, por lo general en todo el cuerpo, puede conducir a un bloqueo de la mandíbula, lo que hace imposible abrir la boca o tragar. El tétanos es una emergencia médica, por lo que debe tratarse en un hospital. La difteria es una infección bacteriana grave. Se puede contraer de la tos o estornudos de una persona infectada. También puede ser contraída al entrar en contacto con un objeto como un juguete contaminada con la bacteria. La difteria usualmente afecta la nariz y la garganta. Los síntomas incluyen dolor de garganta, ganglios inflamados en el cuello, fiebre y debilidad. La brucelosis es una enfermedad infecciosa de distribución mundial producida por bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de los cuales se encuentra el ser humano. La brucela es un patógeno intracelular coagulativo, lo cual impide la acción habitual de los antibióticos y de la actividad de anticuerpos sobre ella, haciendo de su infección un estado
Si la vía de transmisión es respiratoria, el paciente cursa con un cuadro de neumonía. Si entra por la piel, la manifestación incluye celulitis y linfadenopatía regional. Si entra por el sistema digestivo, por la ingestión de alimentos contaminados, principalmente leche y sus derivados, se presentan síntomas gastrointestinales y posteriormente sistémicos. Tromboflebitis séptica de los senos durales. Factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la trombosis cerebral son la deshidratación, la policitemia, el embarazo, el consumo de contraceptivos orales, algunas neoplasias y el traumatismo previo. Su tratamiento adecuado es con antibióticos y el control de las complicaciones neurológicas constituyen los objetivos del manejo terapéutico de estos pacientes. Infección tuberculosa del sistema nervioso es una infección de los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis tuberculosa es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Esta es la bacteria que causa la TB. La bacteria se disemina en el cerebro y la columna desde otro lugar en el cuerpo. Suele estar acompañada de síntomas como fiebre y escalofrío, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y su tratamiento generalmente dura al menos 12 meses. Igualmente se pueden utilizar medicamentos llamados corticosteroides. La infección de Whipple es considerablemente más común en los hombres, con un sobrepujante 87%, entre los 30 y 40 años de edad, predominante de la raza blanca y sin factores de riesgo ocupacionales. La enfermedad se ha caracterizado clásicamente como una infección digestiva. Sus principales síntomas del trastorno incluyen artritis, acumulación de depósitos grasos en los ganglios linfáticos del intestino, dolor abdominal, diarrea y fiebre. El tratamiento por lo general es con penicilina, ampicilina y tetracilina. La criptococosis generalmente se encuentra en la tierra. Si es inhalado, infecta los pulmones. La infección puede desaparecer por sí sola, permanecer solo en los pulmones o propagarse por todo el cuerpo. Esta infección casi siempre se observa en personas con un sistema inmunitario debilitado, como con infección por VIH o que reciban quimioterapia por el cáncer. Síntomas son la visión borrosa, dolor en los huesos, dolor torácico, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, sudoración, pérdida involuntaria del peso. En su tratamiento, algunas infecciones no requieren ninguno de estos. Aún así, deben haber chequeos regulares durante un año para constatar que la infección no se haya diseminado. La aspergilosis es causada por un hongo que comúnmente crece en las hojas muertas, granos almacenados, pilas de estiércol o abono u otra vegetación en descomposición. También se puede encontrar en las hojas de la marihuana. Aunque la mayoría de las personas frecuentemente están expuestas al aspergillus, las infecciones causadas por el hongo rara vez ocurren en personas con un sistema inmunitario normal. Un aspergiloma no suele tratarse con medicamentos antimicóticos, a menos que haya sangrado en el tejido pulmonar, en cuyo caso se requiere cirugía y medicina. La mayoría de las mujeres tienen una candidiasis vaginal en algún momento. Es un tipo común de hongo que a menudo se encuentra en pequeñas cantidades en la vagina, boca, el tubo digestivo y en la piel. La mayoría de las veces no ocasiona infección ni síntomas. La cándida y muchos otros microorganismos que normalmente viven en la vagina se mantienen mutuamente en equilibrio. Sin embargo, algunas veces la cándida aumenta llevando a que se presente una candidiasis.
Dentro de sus síntomas se encuentra el flujo vaginal anormal, ardor en los labios y en la vagina, relaciones sexuales dolorosas, enrojecimiento e inflamación en la vulva. Mucormicosis. Es una infección micótica de los senos paranasales, el cerebro o los pulmones. Se presenta en algunas personas con un sistema inmunitario debilitado. Es causado por un hongo común que se suele encontrar en el suelo y entre la vegetación descompuesta. La mayoría de las personas entran en contacto con este hongo en algún momento. Sin embargo, las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado son más propensas a contraer esta infección. Histoplasmosis. Es una infección que se presenta por respirar las esporas del hongo Histoplasma capsulatum. La infección se presenta en todo el mundo. En los Estados Unidos es más común en los estados del sudeste, de la zona atlántica media y en los estados centrales. El hongo histoplasma crece como un moho en el suelo. Se adhiere al inhalar esporas producidas por el hongo. El suelo que contiene excrementos de aves o de murciélagos puede tener mayor cantidad de este hongo. La amenaza es mayor después de demoler un edificio viejo o dentro de cuevas. Coccidiomicosis. Es una infección que ocurre cuando las esporas del hongo Coccidioides mitis ingresan al cuerpo a través de los pulmones. La coccidiomicosis se observa con mayor frecuencia en las regiones desérticas del sudeste de los Estados Unidos, al igual que en América del Sur y Central. La infección comienza en los pulmones y se contrae inhalando hongos del suelo. Blastomicosis. Es una infección causada por la inhalación del hongo Blastomyces dermatitidis. El hongo se encuentra en la madera en descomposición y el suelo. Usted puede contraer blastomicosis por el contacto con el suelo húmedo, más comúnmente donde hay hojas y vegetación en descomposición. El hongo ingresa al cuerpo a través de los pulmones, donde comienza la infección. Posteriormente, el hongo se propaga a otras partes del cuerpo. La enfermedad puede afectar la piel, los huesos y las articulaciones, y otras áreas. Protozoarias y parasitarias. Protozo. Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, unicelulares eucariotas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos, parcialmente autótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. Se llama parásito a la relación que se establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales. En esta relación se distinguen dos factores biológicos, el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que se le denomina huésped. El parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingieren el huésped, o como el caso del anquilostoma. Este se nutre de la sangre del huésped, adhiriéndose a las paredes del intestino. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis se encuentra en los seres humanos a nivel mundial y en muchas especies de animales y de aves. La infección en humanos puede provenir de transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos, manejo de los excrementos de gato, ingerir tierra contaminada, comer carne cruda o mal cocida, de cordero, cerdo o res. Según la Organización Mundial de la Salud, la malaria cerebral se define como un síndrome clínico caracterizado por coma, que persiste al menos una hora después de la finalización de una crisis convulsiva. Estudios histopatológicos en personas fallecidas de malaria cerebral
han mostrado la presencia de capilares y vénulas cerebrales obstruidos por eritrócitos parasitados y no parasitados. Este secuestro de la microvasculatura cerebral es uno de los principales factores fisiopatogénicos. Trypanosomiasis africana. La tripanosomiasis africana humana, también llamada enfermedad del sueño, es un parásito transmitido por un vector. La enfermedad del sueño ocurre en 36 países del África subsahariana, donde existe la mosca teste que puede transmitirlo. Las personas que están más expuestas al contacto con la mosca teste y por consiguiente a contraer la enfermedad son los habitantes de las zonas rurales que se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza. Enfermedad de Lyme, provocada por una bacteria Borrelia, se transmite por la picadura de garrapatas de ciervos. Muchas especies de mamíferos pueden verse infectadas y los roedores y ciervos son reservorios importantes. Las personas que viven o visitan zonas rurales, especialmente campistas y excursionistas, son los más expuestos al riesgo de la infección. Los síntomas de la enfermedad de Lyme incluyen fiebre, escalofríos, cefalea, fatiga y dolores en músculos y articulaciones. Neurosífilis es una infección bacteriana del cerebro o de la médula espinal. Ocurre por lo general en personas que han tenido sífilis sin tratamiento durante muchos años. Los síntomas normalmente afectan el sistema nervioso, caminar anormal o incapacidad de caminar, entumecimiento en los dedos de los pies o las piernas, problemas para pensar como confusión o poca concentración, problemas mentales como depresión o irritabilidad, dolor de cabeza, convulsiones o cuello rígido, incontinencia, temblores o debilidad, alteraciones visuales, incluso ceguera. Ambiasis es una infección intestinal causada por el parásito Entamoeba histolítica. Esta afección se presenta en todo el mundo. Es más común en áreas tropicales donde hay condiciones de hacimientos y salubridad deficiente. La entamoeba histolítica puede vivir en el intestino grueso, colon, sin causarle daño. En algunos casos invade la pared del colon y causa colitis, disentería aguda o diarrea prolongada, crónica. La infección puede también diseminarse a través de la sangre al hígado. En raras ocasiones se puede propagar a los pulmones, el cerebro o a otros órganos. Cisticercosis. La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos. La cisticercosis no se contrae por comer carne de cerdo mal cocida, lo que se adquiere es la infección por tenia, la cual se contrae al comer carne de cerdo mal cocida que contenga quistes larvarios. Los cerdos se infectan al ingerir huevos de tenia excretados en las heces del portador humano. Hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que se llama Echinococcus granulosus y que transmite el perro a través de su materia fecal. Cuando el perro infectado elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos del parásito que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro. Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Las personas con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas durante muchos años, son portadores asintomáticos, hasta que el quiste es más grande y aparecen los síntomas, convirtiéndose en portadores sintomáticos.